Y le pido que vaya buscando en su Biblia el Evangelio de Mateo, porque lo vamos a utilizar en dos ocasiones. En una de ellas será en el capítulo 27 y luego lo utilizaremos en el 25. Amén. 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 Así que vamos en esta mañana gloriosa. No podía llegar, quizás tuve un contratiempo, pero me comencé a gozar por la internet. Qué bueno cuando, no importa de qué lugar en el mundo podamos estar, ya sea en la otra calle o donde sea, y podamos escuchar palabra de Dios, pero sobre todo podamos conectarnos para adorar a Dios. Amén. Si algo, digo, para si algo nosotros hemos nacido, hermanos, es para adorar a Dios. Así que yo le voy a pedir en esta mañana que usted me acompañe en el Evangelio de Mateo 27, como le dije, pero que vayamos directamente al versículo número 32. Versículo número 32, por favor. Un versículo corto, pero lo iremos desarrollando y luego le añadiremos la narrativa de Jesús en Mateo 25. Dice la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al salir encontraron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Bendito Dios. Repito, al salir encontraron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Dios añada bendición a esta palabra. Y sea palabra de bendición, de edificación, de transformación para los que tengan necesidad y aquellos que la escuchan y en este momento no atraviesan por esa situación. Señor, que la depositen en su granero para cuando sea necesidad puedan alimentarse de ella. Cuando dice al salir encontraron a un hombre, los que salían y los que estaban era nada más y nada menos que la comitiva que llevaba la comitiva de los soldados romanos que llevaban a Jesús camino al Calvario. Esos fueron los que salieron y los que se encontraron, y eso es lo que habla aquí, de que se encontraron a un hombre que se llamaba Cirene, que era de Cirene, y después dice que se llamaba Simón, y nada más y nada menos que lo vieron y dice, y que Jesús estaba cansado y dice, ven acá que a ti es que te vamos a llevar. Resumido, así le puedo decir que comenzó, o que comienza esta explicación en esta prédica. Y lo que pasa allí es, para darle más detalles, es que durante su camino al Calvario, Jesús fue sumamente golpeado. Jesús fue lapidado. A Jesús le dieron muchos latigazos. A Jesús le pusieron corona de espinas. A Jesús le hicieron muchas cosas. Sin olvidarnos que ya había pasado muchas horas. Y posiblemente, o lo más seguro, era que estaba sumamente cansado. Y los que saben aquí un poco de biología saben que tiene que haber estado deshidratado. Un cuerpo ya deshidratado, un cuerpo cansado, un cuerpo que está golpeado, un cuerpo que para colmo está cargando una pesada cruz que aún sin haber sido golpeado ya de antemano, tenía que cansarse por el peso de la cruz. A eso le añadimos que la cruz era pesada. Y lo otro que le vamos a añadir, y aquí los que a veces se van caminando, lo empinada que era la cruz. Imagínense subiendo la cruz, subiendo la cuestita aquella que va hacia... ¿Cuál es aquella cuesta? La que sube la perla. Imagínense subiendo esa cuestita. Que aquí los hermanos lo hacen de una manera, ¿verdad?, para hacer sus ejercicios cuando se acuerdan. Pero imagínense hacerlo golpeado.
Imagínese hacerlo amanecido. Imagínese hacerlo deshidratado. Imagínese hacerlo con una cruz. Va poniéndole ya otro enfoque a lo que es la cuestita de la perla. Lo otro, en su corazón no está que va a ser crucificado. Este hombre sabía que todavía no terminaba el dolor que él estaba atravesando, porque le faltaba aún el dolor más grande que él iba a atravesar. Estaba atravesando el dolor físico, estaba atravesando el dolor humano, pero le faltaba un dolor que realmente no hay manera de que nosotros podamos experimentar, porque es el dolor que significa cargar la cruz de otro, pero sobre todo morir por otro, y más morir por el pecado de otro. Esa parte me parece que todavía no la había hecho y era muy difícil. Con ese escenario y mostrando totalmente que era un ser humano. Porque si algo nosotros pudimos ver a través de este caminar del Calvario, era la humanidad de Jesús. Estaba cansado. Es más, en su mente tiene que haber estado diciendo, wow, ¿cuándo va a terminar esto? Yo sé que va a terminar. Pero en su humanidad estaba tan cansado que dijo, oye, papá, si es posible, pasa de mí esto. Si esta es tu voluntad, hazlo. Ahí muestra realmente qué era lo que él estaba atravesando. Y con ese escenario, mostrando su humanidad, sabiendo que a Jesús apenas le quedaban fuerzas para terminar su camino, los soldados romanos ejercieron hacer lo que se conocía como el derecho de requisa. El derecho de requisa no era otra cosa que cuando los romanos, los soldados, llevaban a alguien que va cargando la cruz para que éste no muriera. Ellos obligaban a alguien que los ayudara a cargar esa cruz. Ese era el derecho de requisa. Nosotros que peleamos tanto por nuestros derechos, imagínense ese derecho. Era el derecho de nosotros cargar la cruz de otro. Era que alguien tenía derecho a que le cargaran su cruz porque no podía ya más cargarla, porque ya no podía más. Y antes de llegar al castigo final, que era la crucifixión, podía morir. Y ellos no querían que muriera. Ellos querían que se completara el castigo crucificándolo. Por eso, cuando iban camino allá al Gólgota y ven a Simón de Cirene, que estaba allí porque llegaba del campo, no que estaba allí ni con los que hacían chichichijá, ni con los que hacían crucifícalo, sino que estaba saliendo de trabajar. Dice, ¿qué pasa aquí? ¿Qué está sucediendo aquí? Cirene parece que tenía descendencia puertorriqueña, porque se paró a averiguar. Simón, no, bueno, era de Cirene, pero él estaba allí. Así que, ejerciendo ese derecho, es ahí que, obligado por los soldados romanos, que este hombre llamado Simón de Cirene fue obligado a ayudarle a Jesús a cargar su cruz hasta el monte de las Calaveras. Lo poco que se dice de Simón, lo dicen Lucas y Marcos, solamente en 2 versículos bíblicos más adicionales. Este hombre vive el privilegio más grande que pueda vivir alguien. Este hombre fue el hombre que más cerca estuvo de Jesús en la cruz. Este hombre fue el que le dijeron, vente, vas a cargar la cruz. Yo creo que no hay privilegio más grande que ningún ser humano pueda haber tenido. Y la Biblia le dedica 3 versículos bíblicos. 3. En 3 evangelios, porque Juan ni lo menciona. Mateo, Marcos, Lucas le dedica un solo versículo, y por esos 3 versículos bíblicos es que podemos saber unas poquitas cosas de lo que era Simón de Cirene. ¿Sabes por qué no teníamos que saber tanto de quién era? Sino lo que tenemos es que saber qué era lo que él estaba haciendo y cuál era la enseñanza para nosotros. Es que nos enfocamos tanto en saber quién es el pastor Hinto. Es que nos enfocamos tanto en saber quién es la capellana Tere. Es que nos importamos tanto en saber quién es la pastora Nancy. Y a la verdad que aquí lo que importa es de quién predicamos.
mucho de él, pero para que usted sepa. Como le dije ya, que él no estaba allí. Le iba a echar el agua al micrófono. Pero eso fue menos de lo que me pasó esta mañana, porque esta mañana me maté buscando las medias que tenía puestas, así que no se preocupe. Y yo dije, ¿dónde están las medias, Ani? Yo no sé, pero mis medias las saqué. Y yo, no te preocupes, las tengo puestas. Así que Ani me ayuda a cargar mi cruz. Santo. De que se ríen, si a ti te pasa peor, tú ni te las pones. Bueno, pero Simón de Cirene, poco se dice, no estaba ni con los que le rechazaban ni con los discípulos. Este estaba asumiendo la peor posición, neutro. Él quiere estar bien con Dios y con el diablo. Esa es la peor posición que usted puede asumir. Hermano, usted tiene que asumir postura. Usted tiene que decidir con quién usted está. Usted tiene que decidir con quién usted está. Y procure que siempre esté con los que quieren cargar la cruz de otro. Y procure estar siempre con los que quieren hacer el bien. Y procure ser siempre los que quieren hacer la obra de Dios. Y procure ser siempre a los que vienen con un propósito en la vida. Los demás, el Señor se encargará. Pero este no estaba ni con los unos ni con los otros. No se había dicho nada de Simón durante toda la trayectoria. Pues no, él no estaba allí, sino que dice en Lucas 23 que venía del campo. Y lo otro que se dice en Marcos 15, que era el padre de un tal Alejandro y Rufo. No se dice nada más. Pero también cuando usted sigue buscando, Pablo menciona como misionero a Rufo. Así que algo pasó en la vida de aquel hombre. Porque llegó a su casa y ya no era el mismo. Y antes no se hablaba de Rufo, pero después que Simón de Cirene tuvo ese encuentro con la cruz, algo pasó en su vida que hasta su familia se convirtió. Amén. Poderoso. Algo pasa. Algo pasa. Poco se conoce de ese hombre a quien le tocó vivir uno de los privilegios más grandes que ni tan siquiera sus más cercanos discípulos tuvieron la oportunidad de hacerlo. Así que, hermano, no se preocupe si usted está o no en un círculo íntimo. Preocúpese por hacer la obra de Dios. Sabemos muy poco. La realidad es que este sencillo versículo nos brinda a nosotros. Eso es lo más grande, que nos da una tremenda enseñanza. Y es que fue una aparente casualidad. Y al parecer, al decir que fue obligado, podemos inferir que él no estaba muy de acuerdo. Fíjense cómo el versículo, cómo el texto con pocas palabras nos puede dar mucha información. Pero tiene que meterse en el texto. Pero tiene que meterse pidiéndole a Dios revelación del Espíritu. Pero tiene que meterse ahí, ¿qué es lo que tú me quieres decir a mí, Dios? Y cuando dice que lo habían obligado, pues obviamente, yo recordé, oye, ¿tú sabes qué estaba recordando? Sinceramente, delante de la presencia de Dios vino a mi mente, porque yo no estuve, pero los que estaban allí se encargaron de transmitirme el mensaje. Dios no pesa. Dios no pesa. Yo no estuve en esa reflexión que dio la hermana. Pero como los 20 que estaban allí, todo el mundo me habló de ella. Hermano, procure que realmente recuerden esa palabra que Dios le dio a su vida. Y él estaba allí obligado. ¿Sabes por qué? Porque a él lo obligaron. Pero a usted y a mí, nadie nos tiene que obligar a estar llevando la cruz que tiene nuestro hermano, porque para eso hemos sido llamados. Amarnos los unos a los otros. Soportándonos los unos a los otros. Pablo fue más directo. Si no lo amas, por lo menos sopórtalo. Por lo tanto,
que había sido una aparente casualidad y según lo que dice el versículo, fue una molesta labor que le tocó realizar. Sin embargo, su trabajo fue de bendición. No solamente para Jesús, oye, porque tiene que haber sido una tremenda bendición. Eso tiene que haber sido un regalo que el Padre le mandó al Hijo. Porque Él estaba ya que no podía con su vida. Sin embargo, en ese momento, hermano, nosotros que pensamos que nuestro trabajo, nosotros que pensamos que lo poco que podemos hacer, no es visto por Dios. Mira lo que ahí estaba pasando. Un desconocido de Cirene, que si buscas que Cirene ahora es Libia. Nada más y nada menos que eso. Con eso te lo digo todo. Ese que aparentemente se molestó por hacer ese trabajo fue una bendición que hoy de la cual estamos predicando. Porque a él le tocó ir por ese camino cargando la cruz de otro. Y ese es el nombre de la predicación. Cargando la cruz de otro. ¿Entendiste, hermano? ¿Estás entendiendo? Él llegó molesto a cumplir la encomienda que le había dado. Lo otro no se la dio Jesús, no se la dio Dios. Esa carga no se la dio Dios. Esa carga se la dio un romano. Sin embargo, no importa de dónde venga tu carga, Jesús estará a tu lado en todo momento y será de bendición para tu vida y para los que están alrededor de ella. Yo no sé de dónde viene tu carga. Yo no sé cuál es tu carga. Lo único que yo te quiero decir es que en vez de tú ayudarle a Jesús a llevarla, Él te ayudará a llevarla a ti y tú serás canal de bendición. No vino de Dios, pero fue bendición para Dios. No fue Jesús el que dijo, dile a este hombre que me ayude. No, para nada. Así que tú entendiste, hermano. Tú entendiste lo que Dios te quiere decir. O vas a seguir peleando por lo que estás haciendo. ¿Entendiste? Porque si no entendiste, yo te voy a pedir que tú empieces ya a entender que tu trabajo es de bendición para otros. Y aunque estés obligado aquí, eres el cirineo que ayudará a cargar la cruz de otro, no necesariamente a ese que tú catalogas como tu hermano. Alguien que a lo mejor no es tu hermano, porque a lo mejor está allá o llegó ayer, o tú no sabes quién es, a ese tú le darás bendición al ayudarlo a cargar su cruz. Así que no te molestes con Dios. Sigue obedeciendo a Dios para que Dios sea bendición en tu camino y lo que Él haga por ti también bendiga a otros. Amén. A nadie le gusta cargar una cruz. Dígame quién le gusta cargar una cruz. No, vamos a ser honestos. ¿A usted le gustaría estar cargando una cruz? Es más, se nos olvida la palabra que dice, tu yugo es liviano. Se nos olvida. Se nos olvida. Y tan pronto nos pasa, dice, yo no puedo con esta cruz. Es demasiado grande. Oye, y la verdad que la cruz que lleva es un crucifijito chiquito. Eso es lo único que llevas en el cuello. No llevas ninguna otra. ¿Cuál es la cruz que llevas? Dímelo. Habla. ¿Estás pasando hambre? Dímelo. ¿Estás en una cama que nadie te puede atender? Dime cuál es la cruz que llevas. ¿Estás durmiendo en la calle? ¿Estás sin Dios? ¿Cuál es la cruz que llevas? Que tú te empeñas en estar con alguien que no quiere saber de ti. Adorado o adorada, sigue tu camino, valórate y empieza a hacer lo que Dios quiere que hagas en tu vida. Eso no es una cruz, eso es liberación. Amén. Esa cruz que tengo, pero si tú la quisiste cargar, claro que pesa. Claro. Usted no, hermano, yo le tengo que decir esto no está escrito en mi cuarto. Yo lo lamento, pero lo que no le sume y le reste, hermano, no cabe en su vida. Yo lo lamento mucho. Pero si usted tiene que estar con una persona que lo que le da es llanto, quebrantamiento, sufrimiento, perdóneme, pero no es para usted. Perdóneme, pero
si es para aquí o para el que lo ve, para alguien, pero le tengo que decir, ámese primero y después podrá amar a otro. Amén. Saludos a los hermanos que están viéndonos desde Ponce, el combo que está en Ponce. A nuestro hermano Alexis que está en Barranquita, que ahora me acordé de ellos. Yo sé que nos están viendo y están disfrutando con sus parejas. Amén. Están amándose con sus parejas. Amén. Hermanos, y están disfrutando de ese primer ministerio que se llama familia. Amén. Hay que hacer balance. Amén. Aleluya. Los amamos, hermanos. Bendito Dios. Como decíamos, estábamos en este tema, Señor, no quiero que se me olvide. A nadie le gusta cargar la cruz de otro. A nadie. Nos quejamos muchas veces de la cruz que estamos cargando y nos resistimos muchas veces, ya que es muy pesada. Y continuamente pedimos ayuda a Dios y pedimos a Dios que nos ayude a liberarnos de esa carga. Pero si nos quejamos por la cruz que nos tocó vivir, ¿tú te imaginas cargando la cruz de otro? Si esa cruz que te dieron a ti o que tú estás llevando, o que tú la cogiste porque nos encanta coger las cruces, créeme, de veras, nos encanta. Madre Teresa de Calcuta es una nena de Pamper al lado de todos nosotros. Y no es que sea malo, es que usted tiene que coger la cruz que Dios quiere que usted coja, no la que otros quieran. Porque lo primero que él dijo es: coge tu cruz y sígueme. Lo primero. Por lo tanto, usted no puede cargar la cruz de otro sin que si la persona no le está cargando. Jesús iba cargando su cruz, no se equivoque. Jesús iba cargando su cruz. Y en medio de la situación del dolor y el quebranto, el cirineo lo ayuda. No fue al revés. Hermano, tenga precaución con usted cargando la cruz y el hermano sentado cogiendo aire. ¿Entendió? Amén. Así que nuestra reacción muchas veces a cargar la cruz de otro también sería molestarnos. Claro que va a ser molestarnos. Claro que sería molestarnos. Como pudo haber pasado con Simón, como pasó cuando se le impuso cargar la cruz de Jesús, porque no nos gusta hacer sacrificio. Porque decimos ser cristianos, pero se nos olvida que cuando fuimos llamados, Jesús nos dijo: coge tu cruz y sígueme. Y yo te tengo una noticia: este hombre aparentemente estaba allí de casualidad, pero sabemos que en Cristo no hay casualidades. A este hombre le era necesario tener esa experiencia con la cruz para que su vida cambiara. ¿Y estás entendiendo? Te es necesario tener experiencia con la cruz y con quien la llevó para que tú seas transformado. Los que estaban alrededor allí vieron a Jesús, pero no tuvieron un encuentro con Jesús. ¿Estás entendiendo? La noticia de Jesús tenía que haberse difundido por toda esa región. No me vengas tú a mí a decir que regiones que son cercanas, la gente no iba a estar hablando del gran espectáculo que se estaba llevando allí, tanto por el Sanedrín como por los romanos. Era la Pascua, estaba medio mundo allí, de allí, eso se hablaba en todos sitios. No me vengas tú a mí a decir que cuando está aquí en Puerto Rico una actividad grande, todos los municipios se enteran. ¿Verdad que se enteran? ¿Sí? Pues lo más probable es que este hombre tenía que haber escuchado de lejos a ese que le llamaban Jesús. Y que ese que le decía a la gente que era el Hijo de Dios, tuvo que haberlo escuchado de lejos, pero no había tenido un encuentro, una experiencia con él hasta que le tocó ayudarle a cargar la cruz. ¿Estás entendiendo? La noticia de Jesús se tuvo que haber difundido por toda la región, pero él, al igual que muchos, siguen en sus afanes. Y iba a pasar por allí sin importarle que allí iba a ocurrir el evento más grande en la historia de la humanidad. Lo que iba a ocurrir allí cambiaría el antes y el después. Lo que sucedería allí sería de tal magnitud que más de 2000 años
y todavía seguimos hablando como si hubiese sido ayer. Es más, muchos de nosotros nos apasiona tanto y realmente nos encanta y nos agrada, no porque somos morbosos, sino porque allí hubo salvación y vida eterna. Y ese es nuestro mayor tema de conversación, porque de lo que está lleno tu corazón, así estará llena tu boca. Amén. Ese hombre pasó por allí sin importarle, o sin saber quizás que estaba a punto de presenciar y ser parte del milagro que cambiara la historia de la humanidad. Pero hermano, la voluntad de Dios se cumplirá por encima de nuestros propios propósitos. Él salió del campo, porque decía uno de los versículos que venía del campo, o sea, venía de trabajar. Y él no tenía Netflix, ni tenía redes sociales. Pero me imagino que iba camino a su casa, quizás a descansar, quizás tenía hambre. Pero pasó cerca y le tocó vivir una experiencia. Yo no sé por qué tú estás aquí esta mañana. Yo no sé qué tú haces aquí o a qué has venido. Yo no sé por qué tú me estás viendo por la internet. Pero en ese caminar y en ese encuentro que estamos teniendo hoy, que a lo mejor para ti es casualidad o obligación, hay bendición y vida eterna. Amén. Curiosamente, Simón pasaba cerca y lo obligaron a hacer un trabajo. Si los discípulos hubiesen estado allí, no hubiese tenido que un soldado romano obligar a un cirineo a cargar la cruz de Jesús. No te quejes cuando tu director mira más allá de tu ministerio, porque si tú no estás, alguien va a decir, aquí estoy yo. Ese era mi lugar. Me debió haber llamado allí. Hermano, Dios pondrá a quien tenga que poner, pero su propósito se cumplirá. De eso no tenga duda. Y es sencillo. Me pongo de ejemplo, esto es conmigo o sin mí. Si es conmigo, yo tengo bendición. Pero la obra de Dios se hará. Así que el cirineo le tocó hacer esto inicialmente obligado porque los suyos lo abandonaron. Y Dios se valió de un desconocido para enviar socorro a su hijo. ¿Entendiste? Tú puedes ser el desconocido que hoy encuentres, al que hoy alguien encuentre en su camino. Procura que si tiene una cruz, en el nombre de Jesús tú ayudes a cargarla. Como dijo ella, no pesa. El cirineo le ayudó a cargar el madero. Pero no te equivoques, no, porque la cruz del amor, la cruz del perdón, la cruz del pecado, la cruz de la misericordia, la cargó Jesús para redimirnos a nosotros. De igual manera, no dudes que tú puedes ser el cirineo de un hermano en necesidad. Tú o yo podemos ser el Simón de Cirene con el que Jesús comparte su obra, permitiendo que nosotros seamos el compañero de sufrimiento, permitiendo que nosotros seamos el compañero del dolor, permitiendo que tú y yo seamos el Simón de Cirineo para ser el compañero del sacrificio de nuestro hermano que está atravesando su calvario. Así que cuando te toque esa oportunidad, no te quejes, dale gloria a Dios, porque Dios está mirando tu corazón y sabe que tú no lo dejarás desamparado. No importa de dónde sea ni quién sea, hermano. Yo no sé en quién creía Simón, pero yo sí sabía quién era Jesús que lo transformaría. Simón de Cirene estuvo caminando con Jesús cargando esa cruz. ¿Tú te imaginas
como que le dice, wow, a mí me obligaron. Yo no tengo duda que él tiene que haber pensado, yo estoy aquí porque no le puedo decir que no a ese soldado romano porque a mí también me lapidaría o me mata. Pero tú te imaginas cuando él vio al maestro y dice, pero este le va a hacer por amor. Wow. A mí me obligaron. Pero este siendo el Hijo de Dios y pudiendo tener una legión de ángeles que carguen la cruz por él lo hizo por amor a la humanidad. Hermano, o cambias o cambias. Vivir esa experiencia al lado del más grande hombre en la historia de la humanidad cambia a todo el mundo, transforma. Yo me imagino que cuando finalizó ese trayecto, que cuando finalizó y él ayudó allí a poner esa cruz allí, que la depositó en el suelo, en el Gólgota, yo me imagino que la historia de Simón en su vida era otra. Es que no puede ser igual. Es que cuando te encuentras con el Jesús en la cruz del Calvario, tu vida es transformada. Amén. Es que cuando te encuentras con ese maestro, es que cuando te encuentras con el que llevó nuestra cruz, créeme que tu vida no será la misma. No va a ser igual. Yo tengo que contarle algo bien sencillo. La semana pasada, y a veces nosotros decimos, ¿cómo le podemos cargar la cruz a otro hermano? Ayuda al hermano, ayuda al otro que esté en necesidad aunque no sea tu hermano. La semana pasada un hermano de esta iglesia, veníamos de un lugar y cuando íbamos camino por la autopista, ha dado y se ha estacionado, ¿sabes qué? A cambiar la goma de una mujer que estaba sola en la autopista. Eso es cargar la cruz de un hermano que a lo mejor no sabía ni cómo cargarla. ¿Sabes algo? Si me toca a mí, yo realmente me paro allá a llorar porque yo miro la goma y le digo, yo sé que tiene 4 tuercas, pero ¿qué se hace con ella? Yo no sé. No te engañes. No te engañes, hermano. Hello. Eso es para que tú veas que las apariencias engañan. Hello. Para nada. Ani se bajaría y diría, habla el baúl a ver qué hacemos con esto. Yo inmediatamente cojo el celular y pregunto, déjame ver a quién llamo que nos ayude. Ani no abre ese baúl. Bendito Dios. Te dije que las apariencias engañan. En mi casa yo soy la que veo películas fresitas. Pero que eso tampoco te arruine tu vida. Déjame a mí ser feliz viendo películas fresitas y pide tú la que tú quieras. Pero es la realidad. Simón, cuando estaba allí, tuvo que haber sentido la misma humillación que sintió Jesús. El peso de esa carga lo sintió también. La carga humana. Él no iba a sentir la carga espiritual. La carga espiritual le tocó llevarla a Jesús. Pero yo no tengo dudas de que este hombre, al salir de allí, no se quedó callado. Para nada. Es que no se pudo haber quedado callado. Es que si tú eres testigo, es más, si tú eres parte, porque ya él no era testigo, ya él era parte del evento más grande de la historia de la humanidad. Oye, le tocó a un cirineo. Le tocó a alguien que nadie sabía quién era. Y a ese le tocó estar en un versículo bíblico, en uno. Hermano, en la obra de Dios, aunque te toque una línea, esa línea, haz con ella como si fueras el actor principal, porque no eres tú el protagonista, se llama Jesucristo. Si se te tocó una línea, disfrútatela, porque es lo que Dios quiere que hagas. Amén. De la misma manera que si te toca el libreto completo, pero si te toca una línea, hazlo para la gloria de Dios. Amén. A mí me tocó ser abuelo Hilton, eso es real. Eso no es, lo tendría tendría un nieto en kindergarten. Pero lo que te quiero decir, hermano, que ese hombre tuvo que haber cambiado su vida. Lo que él vio allí, por lo menos a su esposa se lo tiene que haber ido a contar. ¿Sabes lo que me pasó? Por lo menos a su esposa le tuvo que haber ido a contar en el trayecto cuando venía para acá del trabajo
Había allí un montón de gente, una aglomeración de gente, y esa aglomeración de gente lo que hacían era que llevaban a Jesús realmente lapidándolo, que lo llevaban para crucificarlo. Y tú sabes lo que pasó, que a mí me alaron y a mí me obligaron a ayudarle a cargar esa cruz, y yo vi cómo sangraba, y yo vi cómo realmente él estaba sudando gotas de sangre, yo vi que estaba cansado, yo vi que estaba deshidratado, yo vi que estaba quebrantado, yo vi que estaba sufriendo, yo vi que estaba con dolor, pero yo estuve allí para ayudarle. Yo, el que nadie conoce, a quien nadie conoce, estuve allí para ayudarle. Y hoy mi vida es otra. Yo te tengo que contar a ti la experiencia que yo viví, y esa experiencia la tuvieron que ver, escuchado Alejandro y Rufo, que eran sus hijos. Y Romanos 16 dice que estaban allí siendo misioneros con Jesús. Allí le dice Pablo, salúdame a Rufo. Y le dice a tu mamá que fuera que es como si fuera la mía. Por lo tanto, esa mujer se metió allí también. ¿Sabes qué? A seguir llevando la cruz de los que estaban siendo perseguidos. Eso le tuvo que haber cambiado su vida. Y de eso se trata el mensaje, de eso se trata, hermano. Lo que había experimentado lo llevó a otros, por lo menos a su hijo lo llevó. De eso se trata el evangelio. Lo que tú has experimentado, predícale a otros lo que Jesús hizo contigo. Predica como otro, como Jesús entró en tu vida y cómo envió a alguien para ayudarte a cargar esa pesada cruz, para crucificar tus pecados y ser libre en Cristo Jesús. Yo me atrevo a asegurar que esa experiencia cambió su vida para siempre y que su casa ya no era igual. Su esposa, su hijo, son contados en las cartas de Pablo a los romanos. Este hombre cargó la cruz de Jesús, y tú te preguntarás, ¿cómo yo puedo cargar la cruz de otro? Ya la gente no lleva cruz. Ahora la gente, la única cruz que lleva es el celular, y quien se lo quite lo mata. Amén. ¿En serio? A la gente usted le quita el plato de comida y ni se da cuenta. Le quita el celular y créame que deja eso sonido. ¿Cuándo yo puedo ayudar a mi hermano a cargar la cruz de otro? Yo me lo he preguntado. Y me lo pregunté. Pues cuando tú le sirves a tu hermano en medio de su sufrimiento, en medio de su angustia, en medio de su quebranto, en medio de su conflicto, le ayudas a cargar su cruz. Y lo que haces por tu hermano, también por Jesús lo haces. Cuando alguien venga a donde ti, hermano, hermana, no hagas leña con el árbol caído. Amén, gloria a Dios. Cuando alguien venga a contarte su situación, no hagas de eso la comidilla del chisme. Cuando alguien venga a decirte por el calvario que está atravesando, sencillamente pregúntale, ¿en qué yo puedo ayudarte? Además de que quiero orar por ti, además de que quiero estar en compañía tuya, ¿qué tú entiendes que yo te puedo ayudar? ¿En qué? Con un abrazo, con un escucharte, con lo que sea, pero sea el cirineo que ayude a cargar la carga de su hermano. Lo que haces por cualquiera de los hijos de Dios, por Jesús lo haces. Búscalo. Vamos ahora a Mateo 25, 35, porque ese lo tienes que leer. Dice Mateo 25, 35. Y este es Jesús hablando. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos. Mire quiénes le contestarán.
los justos. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey le responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Lo que haces en esta iglesia y fuera de ellas, por un hermano o una hermana en necesidad, por Jesús lo estás haciendo. Hermano, pero hay una diferencia en este versículo bíblico. A la cruz que le tocó vivir al cirineo. Y es que de los cristianos, hermano, iglesia, que estás aquí y que me escuchas a través del internet, ¿sabes por qué hay una diferencia? Porque tú y yo somos los hombres de una humanidad que está llena de dolor. Somos los instrumentos de Dios que Él utiliza para ayudar al prójimo a cargar su cruz y sobrellevar su dolor. Pero hemos sido llamados a hacerlo con amor y misericordia. Amén. Con amor y misericordia. No lo hacemos para el que dirán. No lo hacemos para publicarlo. No lo podemos hacer para alimentar nuestro ego. No lo podemos hacer por otra cosa que no sea por amor a Dios y por amor a ese prójimo, que puede ser cualquier persona que esté alrededor de nosotros. Cuando estamos con Cristo, la cruz puede ser liviana, sin peso inclusive. Pero habrá momentos en nosotros mismos que algún hermano o alguien desconocido esté a punto de fallecer, sintiendo que está solo y que su cruz es muy pesada. Hay momentos en donde necesitamos que alguien nos ayude a cargar una cruz que, al igual que la de Jesús, una cruz pero que la llevaremos por amor. Por amor. Jesús no cargó la cruz obligado, lo hizo por amor. Cuando hagas algo, que el amor sea tu causa. Cuando hagas algo, que el amor sea lo que te dirige a hacerlo. La cruz que ayudó a cargar Simón no era de él, pero tampoco era la cruz de Jesús. No, para nada. Si él estaba cargando la cruz del pecado, y esa no era la cruz que él tenía que cargar, porque él nunca pecó. Así que cuando hables de cargar la cruz de otro y entiendas que es injusto, empieza por pensar que fue injusto que alguien la cargara por ti, y ese fue Jesús. El que tenía que estar cargando la cruz no era ni Jesús ni Simón, éramos cada uno de nosotros cargando la cruz por nuestros propios pecados. Sin embargo, Jesús te dijo: yo voy a cargar porque yo te quiero hacer libre a través de esta cruz, a través de este sacrificio en la cruz del Calvario. Y lo hace para que nadie venga a decirte cuál es tu pecado, porque el que te viene a juzgar, el que te viene a señalar, el que te viene a condenar, no murió por ti en la cruz del Calvario. Lo hizo Jesús. Y aunque el cirineo le haya ayudado a cargar una cruz, la cruz que le ayudó fue física, porque la cruz que redimió el pecado la hizo Jesús. Fue por amor, por misericordia. Así que no esperes a ser obligado por la sociedad que te impone a hacer una obra por otros. Si eres cristiano, sabes que no solamente tu cruz, también estarás cargando la cruz de otro, pero lo tienes que hacer por amor a Dios y al prójimo, a los que fuimos llamados a servir. Por ahí hay un refrán difícil a veces, pero si no sirves, no sirves. Sencillo. En momentos en que decides cargar tu cruz, recibirás la bendición por hacer la voluntad de Dios. Y muchas veces tendrás que vivir la experiencia desde tu dolor.
pero habrá otras en donde también te corresponda vivir la experiencia del dolor desde el otro o del otro. Amén. Cuando te encuentres en el camino de Jesús, aunque te sientas obligado, si te sientes obligado, te tienes que meter con el Señor a ver qué pasa en tu vida, porque te estás sintiendo obligado. Algo está sucediendo, porque servir nos deleita la vida. Amén. Gloria a Dios. Si hay algo que estás haciendo y para ti es una obligación, hermano, métete con el Señor. Pídele que te examine. Porque si te tenemos que estar llamando, o si tienes que estar, ay Dios mío, tengo que ir para la iglesia, hermano, Dios no quiere santos obligados, perdóname la letra. Dios no pesa. Dios no quiere santos obligados. Dios quiere hijos redimidos que sean agradecidos por lo que ya Él hizo por él. Amén. No lo hago por lo que me dará, sino por lo que ya hizo. Así que, hermano, aunque te sientas obligado, como en ocasiones pasa, aunque sientas que esa no es tu cruz, tienes dos opciones. Yo no vengo a decirte lo que tú quieres escuchar, lo lamento. Cuando te sientes que esa no es tu cruz, o cuando sientes que sí es tu cruz, o por alguna razón estás llamado a ayudar a otros en servicio, y lo haces con amargura, tienes un problema. Ni te edificas tú, ni edificas a quien le ayuda. Si te tocó o si has decidido seguir a Jesús, tienes que preguntarte, si servir trae gozo a tu vida, si servir es un deleite. ¿Por qué estoy tan amargado? ¿Por qué protesto por todo? ¿Por qué me paso amenazando continuamente? Me paso amenazando a Dios alegadamente. ¿Por qué alegadamente? Y lo digo alegadamente porque Dios no tiene amenazas tuyas. Dios es Dios antes que tú estuvieras aquí. Dios es Dios antes que tú nacieras. Pero continuamente nos pasamos amenazando a Dios que no seguiremos llevando esa cruz porque estamos cansados, porque estamos hastiados, porque pesa mucho, porque no es mi culpa, porque es injusto, porque tengo propias cargas. O comenzarás a decirle, ya Señor, ya. Mientras sigas llevando una cruz y sigas continuamente quejándote, tienes un problema. Sencillo. No hay repetición. Estás tirando por la borda la bendición. Servirle a Dios trae gozo, trae libertad. Es un deleite, no pesa. Nos llena el espíritu, nos emociona, nos hace falta. Pero si tú realmente lo único que ve la gente es una cara de teléfono ocupado, tienes que analizar si has tenido un encuentro con Jesús.
Tienes que virar para allá, para el camino del Gólgota. Tienes que regresar a ese camino. Y preguntarte si realmente has tenido ese encuentro con Jesús. No se trata de que la cruz pese. Se trata de que tú no has encontrado al que la llevó por ti. De eso se trata. Tienes dos opciones. O sigues con tu vida en amargura, o comienzas a vivir el deleite de servirle al que ya te redimió. ¿Sabes por qué lo digo? Sencillo. El servicio es el fruto del Espíritu. Y ahí es donde hay gozo, ahí es donde hay paz, ahí es donde hay bondad, ahí es donde hay misericordia, ahí es donde hay amor, ahí es donde el corazón nos pasa como el boricuazo. ¿El boricuazo qué se llama? Que se nos hincha el pecho. No porque nadie nos venga a llenar los oídos endulzando, ¡ah, qué tremenda obra! No, sino porque lo hacemos para Dios. Hay que en ocasiones ayudarle a cargar la cruz del hermano. Pero si tú tienes también una cruz, hermano, posiblemente en vez de ir a cargar la cruz del hermano, hay que ser humilde y decir, yo necesito que alguien me ayude a cargar la cruz. Hay que estar en humildad para aceptar que hay unas situaciones que están atravesando en tu vida y que necesitas venir ante la presencia de Dios y decirle, me están pasando situaciones que no entiendo. Estoy atravesando por camino de amargura, estoy atravesando por un camino difícil y necesito que alguien me ayude. Y de la misma manera que encontraremos a alguien que estuvo cargando la cruz de otro, alguien por amor también te ayudará a cargar la tuya. Amén. Mira el ejemplo. Mira el ejemplo sencillo y una de las más grandes enseñanzas. El hombre más grande de la historia de la humanidad necesitó a alguien que le ayudara a cargar una cruz. Tú no eres Dios. Tú no eres Dios. Y si ese que fue tan grande, con tanto poder en su humanidad, alguien le ayudó a cargar esa cruz física, hermano, te quiere decir, y lo aceptó con humildad, te quiere decir que cuando tengas necesidad, pide ayuda, que Dios te enviará el cirineo de tu vida. Amén. Pero tienes que comenzar a ser humilde, tienes que comenzar a ser genuino, tienes que comenzar a ser honesto y venir ante los pies de Cristo y decir, Señor, no puedo más. Estoy deshidratado, estoy cansado, estoy agobiado, estoy molido. Necesito de tu ayuda.